Soy Juan Diego Alvira y a partir de ahora les presentamos información importante y relevante para todos, contada de forma clara y directa, sin carreta. Su señoría, resalto lo siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado. Tsunami judicial y político, ese que acaban de oír y ver, es el fiscal Mario Burgos, encargado del caso de Nicolás Petro, que hoy, en la audiencia donde se solicita la medida de aseguramiento, reveló la información con la que Nicolás Petro colaborará con la justicia. Se trata nada menos y nada más que de la campaña del presidente Gustavo Petro, donde habrían entrado dineros ilegales. Y se trata de la famosa plata del hombre Malboro, el hijo del turco Ilzaca y el empresario Óscar Camacho. El hijo del presidente reconoció que él y su exesposa Day Vázquez se quedaron con una parte y la otra fue a parar a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Habló de aportes de altas sumas de dinero por parte de empresarios que no fueron reportadas a las autoridades. La Fiscalía abrirá otras líneas de investigación y el terremoto judicial y político que se viene, el ventilador prendido. Bueno, ya veremos qué pasa. Explosivas y crecientes quejas contra los bancos. Los costos de los servicios bancarios están por las nubes y la tasa de usura está llegando al escalofriante 44%. Pero ¿se han preguntado alguna vez por qué los bancos se prestan entre ellos a una tasa de interés del 13%, mientras que a nosotros nos cobran el 44%? Es como si nos estuvieran cobrando el triple. Prepárense para descubrir verdades que los bancos no quieren que sepas, como por ejemplo también las quejas principales contra esto, contra los cajeros automáticos. Sí, los intereses son altísimos. Es algo que uno saque un crédito para vivienda y nada. Copresentadora Lía, a esta hora nos va a enseñar cómo hacer uso inteligente de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Lía. Hola Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Hoy tendré para ustedes recomendaciones para que puedan realizar compras con tarjetas de crédito de manera inteligente. Y también les contaré lo que pueden terminar pagando realmente por sus compras. Nos vemos más tarde. Desde hoy y por 6 meses el Gobierno Nacional y el ELN entran en cese al fuego como parte del proceso de diálogos de paz que adelantan. También hoy en Bogotá se instaló el Comité Nacional de Participación del proceso que se encargará de incluir a la sociedad civil. La cúpula del ELN se paseó por Corferias. ¿Usted ha salido del país? Sí, estuve hace poco fuera del país. ¿En dónde estuvo? Estuve en París. Increíble pero cierto, Aida Victoria, la hija de la excongresista Aida Merlano, no solo está bajo el peso de una condena en primera instancia por su participación en la cinematográfica fuga de su madre, sino que también se pasea por el mundo como si nada hubiera pasado. La famosa influencer también enfrenta a la ley en otro proceso mientras disfruta de lujos y beneficios que para la Fiscalía serían turbios. Espere la reveladora entrevista. Despiadado acto criminal. Paula Cristina Ortega, una joven policía de apenas 28 años, fue asesinada en una acción cobarde. Deja detrás a una niña de tan solo 8 años, sumida ahora en el dolor y la angustia. Le dispararon por la espalda en un semáforo en Neiva. Los sicarios involucrados al parecer pertenecen a las disidencias de las FARC y ya fueron capturados. Se rumora que esto es parte de un plan diseñado al estilo de los narcos de los años 80. Se pagan 4 millones de pesos por la cabeza de un policía. Las patinetas eléctricas se están apoderando de las calles. Las vemos por todas partes. Pero, ¿qué hay más allá de este boom?
Nuestro intrépido patimotero ha investigado a fondo los riesgos que enfrentan aquellos valientes que optan por este medio de transporte, así como las regulaciones, si es que existen. ¿Qué desafíos rodean a esta nueva moda sobre ruedas? ¿El sueño de tener carro se volvió inalcanzable? Juan Armando Rojas nos cuenta por qué la gente está dejando de comprar vehículo particular. Juan. Hola, ¿qué tal, Juan Diego? Buenas noches. Y si usted está pensando en comprar carro, pues debe saber que están muy caros. Y esa es una de las razones precisamente por las que los hogares colombianos se han desanimado a adquirir vehículo tanto nuevo que usado. Pero hay otras que tienen que ver con los factores de movilidad y también de seguridad. Todos los detalles se los contaremos en minutos aquí en Sin Carreta. Queremos agradecer una vez más al canal de Juan Diego Ayuda, que nos apoyó mucho en el aeropuerto. Gracias a él pudimos ir a Ecuador, competimos y ganamos. Nos fue muy bien, excelente, en grupo y en pareja bachata cabaret. Entonces, mil agradecimientos. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Los bancos están en el punto de mira. Los costos de los servicios bancarios han alcanzado cifras que dan vértigo y la tasa de usura ha llegado al alarmante 44%. Las quejas están disparadas y una de ellas es por las fallas en los cajeros automáticos como este. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los bancos se prestan entre ellos al 13% de interés, mientras que a ustedes, a cualquier cliente común y corriente, le prestan al 44% en muchos de sus productos, como las tarjetas de crédito? Pues el top de quejas lo encabeza Bancolombia, que en honor a la verdad es el que más clientes tiene en el país. Los bancos, rápidos para cobrar pero lentos para solucionar. Vean lo que encontré y el top. Zona financiera, calle 72 con carrera séptima. Bancos, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza cuando escucha esa palabra? Intereses, robo con el manejo de las tarjetas, abusos. Costos. Cuentas de ahorros. Préstamos. Dinero, crédito. Oh, por Dios. Bancos es un tema de dinero, de no tener realmente la prosperidad que uno quisiera tener. Esta es la lista de los bancos con el mayor número de quejas en Colombia. De primeras, Bancolombia, más de 347.000. Davivienda, 276.000. Colpatria, 103.000. Banco Popular, 97.000. Banco de Occidente, 86.000. Falabella, más de 60.000, y cierra el grupo Banco de Bogotá con casi 50.000 quejas, según la Superfinanciera. ¿Tiene usted alguna queja de su banco? De mi banco, muy demorados cuando uno se acerca a las cajas. Sí, los intereses son altísimos. Los problemas que se están presentando para el mercado inmobiliario. Soy agente inmobiliario y me veo muy afectada por los procesos bancarios. No, mil gracias, de momento no. ¿Le ha ido bien con su banco? Sí, perfecto. Los principales motivos de las quejas son descuentos injustificados, fallas en los cajeros automáticos, problemas en la revisión de las quejas de los usuarios, incumplimiento en los contratos, cobros y abusos en los servicios y también reportes a veces que no se justifican en las centrales de riesgo. ¿Sabe usted cuánto le cobran su banco por los servicios? No, la verdad, yo utilizo todo virtual, no tengo muy identificados los servicios. No siempre. O sea, pues no llevo un control de eso. ¿Se queja de algún servicio que le presten? No, pues las tarjetas de crédito sí, los servicios son muy caros, los intereses, el uso. En 2022, 1.750.000 quejas se presentaron contra los bancos del país, algo así como 4.800 quejas diarias, pero no todos lo hacen. ¿Y se ha quejado alguna vez? No. ¿Quién nos defiende de los atropellos y abusos bancarios? Busqué en la Superintendencia Financiera. Por eso está con nosotros María Fernanda Tenjo, quien es la Superintendente Delegada para el Consumidor. Buenas noches. ¿Qué hace su entidad por defendernos de tanto abuso de los bancos?
el consumidor financiero tiene diferentes mecanismos para poder resolver una inconformidad con una entidad vigilada. Si de alguna manera se interpretó mal la información que se dio o definitivamente el producto no cumplió las expectativas del consumidor financiero, siempre tiene mecanismos a su disposición para resolver sus inconformidades. En primer lugar, tiene el mecanismo de queja, donde la entidad vigilada es quien termina resolviendo, como revisando qué pasó, en qué momento tal vez no se cumplieron las expectativas del consumidor, o la Superintendencia Financiera también tiene unos mecanismos a los cuales el consumidor puede acudir para resolver de alguna manera estas inconformidades. En primer lugar, una acción de protección es una demanda donde el consumidor financiero viene a la superintendencia y con gusto se le da toda la guía para poder interponer una demanda. Y también tenemos un servicio de conciliación donde nosotros ofrecemos un servicio de conciliación y se pueden resolver, digamos, los conflictos entre las dos partes. ¿Quién regula las tarifas de los bancos y sus servicios? Claro que sí, la regulación es muy clara, es amplia sobre cuáles son las prácticas y las cláusulas que no pueden, por ejemplo, tener en cuenta, que no se pueden tener dentro de las relaciones contractuales, pero aquí es muy importante volver a incidir sobre quien ejerce el derecho es el consumidor financiero, quien manifiesta la inconformidad y la satisfacción es el consumidor financiero, y si siente que sus derechos fueron vigilados, pues él tiene todo el derecho y el poder para ir a defender sus derechos ante las entidades vigiladas. ¿En Colombia sí existe una regulación eficaz con suficientes dientes para poder exigirle a los bancos que corrijan cuando se equivocan y de esa manera defender y proteger a los usuarios? Juan Diego, aquí es importante tener en cuenta que cada vez hay más consumidores vinculándose con el sistema financiero porque las entidades vigiladas están llevando más productos, una oferta más amplia a diferentes consumidores de diferentes regiones del país. Hoy en día cerca del 92.3% de los consumidores de los colombianos tienen al menos un producto financiero. Entonces, naturalmente, los consumidores van a empezar a acceder más a las herramientas que tienen dispuestas por diferentes autoridades y por las mismas entidades vigiladas para ejercer sus derechos y resolver inconformidades frente a ellas. Un momento para nuestra asombrosa copresentadora Lía, con una tasa, por ejemplo, del 43.13%. Mi querida Lía, ¿cuánto termina uno pagando si se compra, por ejemplo, unos zapatos que le cuestan 200.000 pesos con su tarjeta de crédito y si difiere el pago a 6 meses o 12 meses? Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego y televidentes de Sin Carreta. Me gustó mucho su pregunta. Vamos a echarle un vistazo. Cuando usan sus tarjetas de crédito es como si le pidieras prestado dinero al banco y este cobra mediante los intereses. Ahora, hagamos un poco de matemáticas, pero no te asustes. Es fácil. Supongamos que te compraste esos zapatos de 200.000 pesos y pagarás a plazos. Si tomas a 6 cuotas, la tasa de interés se divide entre los meses que dura el año, que son 12. Entonces, cada mes pagarías un interés del 3,59% sobre el saldo pendiente. Si haces el cálculo, la primera cuota sería de alrededor de 37.596 pesos. Al final de todas las cuotas, terminarían pagando 225.578 pesos por tus zapatos. A 12 cuotas, al igual que en el caso anterior, cada mes pagarías un interés del 3,59% sobre el saldo pendiente. La primera cuota sería de alrededor de 21.159 pesos. Si sumas todas las cuotas, pagarían 253.905 pesos por tus zapatos. ¿Cuándo usted no usaría por nada del mundo la tarjeta de crédito? Juan Diego, desde mi punto de vista no lo usaría cuando se tiene deudas y dificultades financieras, ya que estas pueden acumular más deudas. Cuando no se tiene control en los gastos, ya que en ocasiones no se tiene noción de lo que se puede gastar realmente. Si observan que las tasas de interés son muy altas, es mejor buscar otras alternativas. Recuerda que la decisión de utilizar o no una tarjeta de crédito depende de la situación financiera y las preferencias individuales de cada persona. Muchas gracias, Lía. Feliz noche. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. En Twitter de Sin Carreta le preguntamos a nuestros seguidores cuál es la principal queja que tienen sobre su banco y los resultados que obtuvimos son estos. Vean, altos intereses 53%, transacciones muy caras 27%, no tienen cajeros 7%, estoy feliz con mi banco 13%. Y recibimos comentarios con otro tipo de quejas como esta, por ejemplo de @Valpach, que dice:
Mi principal queja sobre mi banco es el hostigamiento telefónico. No respetan las horas no laborales ni los fines de semana. Además, tampoco registran cuando ya les dijiste que no estás interesado en algo y te pueden llamar un montón de veces más. En Instagram, también de Canal 1, realizamos las mismas preguntas. Subimos comentarios como el de @CaroJulio, quien dice que la atención en la oficina es pésima, no tienen tecnología y se quedaron atrasados. Y el de DHAPNA09 dice, la seguridad en las transacciones, pésimas. ¿Cómo voy yo ahí? Solo en 2022 se vendieron en Colombia más de 18.500 patinetas, un incremento del 148% frente al año anterior. Y no hay legislación en Colombia. El precio de una patineta oscila entre 1.800.000 y 6.500.000 pesos. Aquí en Sin Carreta tenemos nuestro propio patimotero. Se trata de Héctor Sarasti, se los presento. Él se moviliza realmente en Bogotá por todo lado en su patineta eléctrica. ¿Cómo lo hace, Héctor? Juan Diego, buenas noches. Pues resulta que esta crónica es producto de una caída que tuvimos, una verdadera crónica de inmersión. Al indagar, nos llevamos muchas sorpresas. ¿Pero cómo se cayó? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues cogimos un hueco, pisamos un hueco y nos caímos y nos hicimos daño. De allí surgió esta historia que es muy preocupante. Aquí me pegué una caída, me atropelló un carro. Cuando yo pasé, él no me vio, una señora, y me arrolló. Y me dirigía para mi sitio de trabajo. Entonces, al peso de mi monopatín, se levantó un adoquín de esos y yo salgo expulsado. Consecuencias de ese accidente. Una fisura en la muñeca izquierda, raspaduras y siempre un dolor, pues, en este costado. Uno de los medios de transporte más populares en Colombia durante los últimos 5 años es la patineta. Pero ¿sabía usted que es uno de los más peligrosos? Sin Carreta le puso ruedas a este asunto. ¿Cuál es el problema de las patinetas en Colombia y en particular en Bogotá? Bueno, lo que ha pasado con las patinetas es que del 2016 al 2017 aumentaron por las necesidades de trancones en la ciudad y no hay una regulación, pero tenemos otro problema, no hay estadísticas de cuántas patinetas, de cuántas scooters tenemos en la ciudad. Entonces eso nos lleva a tener el problema que hoy tenemos de accidentalidad. ¿Qué es lo negativo que genera que no haya una regulación clara y específica para patinetas? Uno, los accidentes. Dos, que la gente no sabe qué debe cumplir, qué no debe cumplir. Si yo accidento en mi patineta a alguien, ¿quién va a responder por ese alguien? ¿Se han preguntado cuáles son las graves consecuencias por no usar una patineta como Dios manda? Ocupan fracturas en la cara, trauma craneoencefálico, no es infrecuente. Y en las extremidades superiores lo más frecuente son fracturas del radio, esguinces, lesiones en las manos. Con frecuencia también tenemos fracturas en los hombros. Últimamente hemos visto un incremento en los accidentes en patineta. Han fallecido pacientes por accidentes en patineta. La ausencia de estadísticas dificulta darle una real dimensión a este grave problema de las patinetas. Entonces necesitamos mirar todos los actores de la micromovilidad, scooter y las patinetas, que haya legislación, que haya resoluciones, que haya compromisos. Sin Carreta le preguntó a varios usuarios de patineta sobre la realidad de estos dramáticos vehículos ligeros. Cuando usted ve gente que anda en patineta irresponsablemente, ¿qué piensa? Pues que son muy imprudentes. Todavía pues no está como bien reglamentada los implementos que se deben utilizar y también a la velocidad que se debe andar. La verdad, por la velocidad que alcanza y digamos que las llantas tan pequeñas, sí puede ser algo peligroso. Muy mal porque estaban atentando contra su propia vida. ¿Qué le dice a usted que en Bogotá durante el último año hayan muerto varias personas en patineta, entre otras cosas por no llevar medios de protección? Pues es necesario, a veces digamos que uno se confía. Toda persona que anda en patineta debiera de tener este tipo de elementos: rodilleras, coderas, casco, guantes e incluso gafas, y tener así de bien iluminado ese vehículo. ¿Cuáles para usted son las cosas que atentan contra la gente que anda en patineta? Básicamente es como la falta de cultura general de la gente. Bueno, yo le diría a los usuarios de monopatín que lo importante es la responsabilidad.
Óigame, y usted, después del accidente, ¿qué consejo le da, mi querido Héctor, a todas las personas que se movilizan en patineta eléctrica? Juan Diego, pues el mejor consejo es conservar todas las medidas de seguridad. Un buen casco, unas buenas coderas, una buena rodillera. ¿Para qué? Para preservar la vida. En su caso, eso fue lo que evitó que el accidente pasara a mayores. Gracias, Héctor. Hablamos con Stanley Rojas, quien es un experto en movilidad, y le preguntamos cuáles son los requisitos para conducir patineta en el país, si es que existen, y eso qué implica. Buenas noches. Juan Diego, buenas noches. Efectivamente, las patinetas están circulando con mayor frecuencia en Colombia y desafortunadamente no hay ningún requisito para utilizar esta clase de movilidad. También desafortunadamente se ve con más frecuencia que las patinetas comparten espacio con los peatones y comparten espacio con los vehículos. Si bien la patineta es deseable porque lleva a las personas rápidamente, también se debería tener cuidado en los espacios con los cuales comparte. Es bienvenida la patineta, pero también disminuyendo estos riesgos que conlleva como tal. Las ventas de carros se han desplomado este año en Colombia de manera dramática. En algunas ciudades se han registrado disminuciones de hasta más del 40%. En el primer semestre del año pasado, lo que más se vendieron fueron camionetas, pero en los concesionarios se reportan que entre enero y julio de 2023 las cosas cambiaron. Lo que más se ha vendido son los carros pequeños o compactos. Pues Juan Armando Rojas se dio la tarea de investigar qué es lo que está pasando con la industria automotriz. Y esto fue lo que encontró. Dice una reciente encuesta del DANE que los precios de los carros en Colombia se dispararon en el primer semestre del año. Un vehículo que costaba 100 millones de pesos, hoy ya está costando 122 millones, es decir, aumentó 22%. La misma encuesta del DANE revela que tan solo 2 de cada 10 trabajadores van a sus sitios de trabajo en carro particular. ¿Qué prefiere en este momento, carro o transporte público? En este momento me parece que es muy cómodo el transporte en bicicleta o medios alternativos porque la movilidad en carro está complicada y pues no sabemos qué va a pasar con la nueva alcaldía, si se va a quitar el pico y placa o no. Otra encuesta, pero de Fedesarrollo, dice que de cada 3 familias, 2 no están dispuestas a comprar carro o a cambiar el que ya tienen. Muchas veces las personas ya están tomando el servicio público debido al incremento de los combustibles. ¿Carro u otro medio de transporte? Otro medio de transporte. ¿Por qué? Porque realmente el carro, los trancones, la movilidad en Bogotá está terrible, todo está roto. En cambio la patineta se ve un medio más versátil, que tú puedes andar o por la carretera, puedes andar por la ciclorruta sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de trancón. El carro históricamente ha sido uno de los anhelos de los hogares colombianos, parte de su patrimonio. Sin embargo, las ventas se han desplomado. En junio, por ejemplo, se vendieron 9.000 carros menos que un año atrás. ¿Por qué la gente está dejando de comprar carro, ya no tanto como antes? Bueno, hay varios fenómenos que han afectado la demanda de vehículos en Colombia. De hecho, la contracción de la economía. 2, los índices de confianza del consumidor han venido mermando, han venido cayendo, las encuestas así lo indican. 3, hubo un incremento, se ha presentado un incremento muy importante del precio de los vehículos. Y ese aumento de precios ha llevado a muchos a bajarse del carro y subirse a la moto. Tengo carro, pero prefiero andar en moto. ¿El carro lo tiene guardado? Guardado porque con ese pico y placa y el consumo de la gasolina y todo, el costo es muy elevado para mantener carro. Señor, ¿usted qué prefiere, carro o moto? Pues aquí en la ciudad, obviamente moto, ¿no? ¿Por qué la moto y no el carro? No, por los trancones, la moto me moviliza más rápido. Ya un trayecto de 2 horas en carro uno lo hace en 40 minutos en moto. Yo prefiero la moto. ¿Por qué? Primero que todo, la moto es muy importante porque es más fácil hoy en día acceder a moto que carro, porque el carro es muy grande para esta ciudad, hay muchos carros y la moto lo lleva muy rápido al destino que uno quiera, ¿sí?
A la hora de comprar carro, una de las primeras preguntas que se hacen las familias colombianas es ¿de dónde sacar la plata? Se calcula que 5 de cada 10 compradores de vehículos recurren al crédito para poderse hacer a un carrito nuevo o cambiar el que ya tienen. Vamos a ver qué tan fácil o difícil es endeudarse para comprar carro. ¿Qué requisitos necesito si quiero comprar un vehículo nuevo? Para empleado, diligenciar un formulario, anexar fotocopia de la cédula, carta laboral, certificado de ingreso y retenciones, declaración de renta, tener pues una buena calificación en las centrales de riesgo. ¿Cómo están las tasas de interés para la compra de vehículo? ¿Han subido? Han subido un poco, del año pasado acá han subido un poco. Y a pesar de que los concesionarios de carros están reportando disminución o desaceleración de las ventas, el parque automotor en Colombia ya se acerca a los 18 millones de vehículos, la mayoría de ellos motocicletas. Aida Victoria, la hija de la excongresista Aida Merlano, no solo está bajo el peso de una condena en primera instancia por su participación en la fuga de película de su madre, sino que también se pasea por el mundo como si nada hubiera pasado. Tiene otro proceso, por cierto, por enriquecimiento ilícito y hoy es una famosa influencer que factura cifras astronómicas. Aquí está la primera parte de esta explosiva entrevista. ¿Usted hoy es, digámoslo así, convicta? ¿Se siente así? No. Pero está condenada. Sí, pero así sea en primera instancia. Sí, pero como la sentencia no es tan firme y apelamos la decisión, no soy convicta todavía. Estoy en tentativa de poder ser convicta, pero todavía no soy convicta. Pero digamos que usted inicialmente en la condena se le sentenció a casa por cárcel. Sí, a 7 años de casa por cárcel. 7 años, ¿verdad? Sí. ¿Usted ha salido del país? Sí, estuve hace poco fuera del país. ¿En dónde estuvo? Estuve en París y estuve en 2 ciudades de España. A pesar de estar condenada en primera instancia. Sí, porque no tengo ninguna limitación. No, se lo digo porque hay muchos condenados como usted en primera instancia, pero a diferencia suya, sí están en este momento encarcelados. Sí, y es bien injusto porque hay muchísimas personas inocentes que están condenadas hasta en última instancia y están en una cárcel. Hay otras personas que ni siquiera están condenadas y están en calidad de sindicados encerrados en una cárcel. Sí, sí. ¿Y usted no? Sí. ¿Eso le parece injusto? ¿Qué cosa? ¿Que yo esté en libertad? ¿Que usted esté libre mientras otros sí están encarcelados? No, más bien me parece injusto que otros estén encarcelados debiendo estar en libertad. A usted se le condena en primera instancia porque ayudó a la fuga de su mamá y aparte de eso usó o manipuló a su hermano para cometer este delito. ¿Qué responde? No hay una prueba que la Fiscalía haya presentado como tal que determine que eso sí pasó como ellos afirman. Ellos dicen, no vemos ninguna otra forma de que las cosas pudieran pasar que Aida Victoria hubiese instrumentalizado a su hermano. Pero ellos parten de lo que hay en mi cabeza, que es un elemento subjetivo que ellos no pueden entrar y probar. Tú estabas pensando eso. ¿Usted ideó, fraguó este plan? Se lo pregunto porque es que hay una sentencia de por medio. No fragué ningún plan. No. Yo sé que tú estás hablando desde la perspectiva del juez que dice que yo fragué el plan de la fuga. Tú me lo preguntas a mí y a mí me causa gracia, porque no es cierto. O sea, tú imagínate, ¿te estás burlando del juez? No, no me estoy burlando de ti tampoco. Me estoy burlando de la hipótesis en la que yo pudiese fraguar ese plan. O sea, yo tenía 20 años, estaba estudiando en la universidad, mi hermano tenía, yo qué sé, 17, éramos los dos, un par de pelados, fuimos a visitar a mi mamá y de repente yo sí, la mente maquiavélica detrás de una fuga tan cinematográfica, ¿sabes? Eso es lo que me causa gracia. Pero entonces, ¿qué explicación da usted sobre lo ocurrido en ese consultorio odontológico cuando se fugó su mamá? La misma que he sostenido hasta ahora. Yo fui a visitar a mi mamá en el consultorio odontológico en el que muchas veces ya había estado, fui con mi hermano, salimos del consultorio y de repente mi mamá se fugó porque aprovechó la situación para hacerlo. Hay mucha gente que entonces va a decir, pero viste, pero fuiste testigo, pero eso no importa y eso no es la materia de investigación, porque la ley colombiana siempre protege que los familiares hasta cierto grado de consanguinidad no tengan la obligación legal de testificar contra un familiar.
Es decir, usted se abstiene de decir lo que realmente ocurrió porque se acoge a esa salvaguarda legal, es decir, a la posibilidad de no tener que testificar contra su mamá. No tendría por qué acogerme a esa salvaguarda, no tendría por qué responderte la pregunta, no tendría por qué decir nada al respecto, porque realmente eso no es un hecho punible. ¿Usted hoy por hoy se habla con su mamá? Sí, actualmente sí, afortunadamente. ¿Antes no? No, tuvimos un momento de quiebre dentro de la relación con lo que creo que la mayoría de mamás e hijas se van a identificar. ¿Podríamos saber el caso? Sí, ¿cuál fue? yo creo que son los reproches que uno tiene por las omisiones o por esas cosas que uno enjuicia de las mamás. Es que uno pone a los papás en un pedestal y pretende que sean perfectos, que nunca se equivoquen, y cuando uno crece y de repente se da cuenta de aquellas cosas que marcan la conducta de uno en la que ellos desacertaron, entonces uno hace juicios bastante crudos con ellos. ¿Y qué juicios, si se puede saber, hacía usted de su mamá? Mi mamá es una mujer con un temperamento fuerte, con un carácter bastante dominante, que no suele ser la más asertiva a la hora de hablar. Entonces mi mamá quiso criar a una mujer fuerte, a una mujer que estuviese preparada para un mundo que de cierta forma ella se la devoró. ¿Y cuál es el mundo que devoró a su mamá? Mi mamá viene de un entorno machista, mi mamá viene de un barrio popular, ella fue bastante pobre, tuvo que combatir, aparte de la pobreza y el machismo, de repente muchos maltratos en su vida. O sea, yo creo que mi mamá vivió la crueldad del mundo que vive cualquier mujer que viene de un estrato popular y que de repente tiene aspiraciones grandes en la vida. Así, para progresar en este mundo duro y cruel, como usted lo llama, sea necesario violar la ley, ¿la está justificando? Eso no tiene nada que ver. Tú me estás preguntando por mi relación con mi mamá, no por Aida Merlano, la figura pública. ¿Incidió en algo el que su mamá haya sido condenada, en que usted haya tenido una relación difícil con ella? No, claro que no, no tiene nada que ver. Estamos trasladando. Actividades no podemos no podemos extrapolar lo emocional a su ejercicio político. ¿Usted y no peleó con ella por sus actividades ilegales? ilegales? Claro que no. ¿Nunca? O sea, ¿Sabía de esas actividades? No. Mira, cuando a mi mamá la condenan yo tenía 18 años. Y cuando tú tienes cierta edad, no es como que tú vas por la vida cuestionando qué hacen tus papás o, ¿sí me entiendes?, cómo se ganan el dinero o ese tipo de cosas a mí nunca me han interesado. Yo me siento muy orgullosa de la mujer que soy hoy, demasiado. Y para poder ser la mujer que soy hoy, tuve que tener a la mamá que tengo con todos sus desaciertos y eso me hace amarla aún más. ¿Y qué hizo que se fortaleciera esa relación y que mejorara? Yo creo que haberla podido ver como mujer y no como mamá. ¿Y hubo un hecho especial? Sí. ¿Reciente? Sí. Tuve una conversación con ella en la que como que nos tiramos los trapitos al sol, como se dice coloquialmente. ¿En dónde? No, tuvimos una conversación. ¿Usted la fue a visitar? Tuvimos una conversación telefónica. Ah, telefónica. Sí, y pudimos conversar. Ya. Usted también ha estado en la mira de la justicia en razón a un eventual delito de enriquecimiento ilícito. Sí. Fue por un hecho de 2019. Ni siquiera obedece a mi actividad comercial como influencer, pues que realmente de eso sí pues he generado mucho dinero. Y es que yo abro una empresa con mi hermano y ponemos un capital suscrito. ¿Cuánto? 200 tantos millones de pesos. ¿Y salieron de dónde? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía una cuenta de Futuro donde mi mamá ahorraba dinero desde que yo tengo 8 años. Básicamente la justicia dice, usted es una NN, no tiene forma de dónde sacar el dinero, de dónde salió esa plata. Pero también se hablaba de un apartamento muy lujoso y de otros bienes de los que usted habría sido dueña y que no tendría manera de justificarlo. No, pues la justificación es completamente clara y es que proceden de una donación. Ella dona los bienes a una empresa de la que mi hermano y yo somos socios. Pero seamos claros, eso puede ser también visto como una artimaña legal para proteger los bienes, evitar que se los quite la justicia, pero no quiere decir que la procedencia de los mismos a lo mejor sea realmente ilícita. Sí, esa es la hipótesis de la fiscalía y eso es algo que ella tendría que probar. Hagamos de cuenta que tú y yo somos amigos, o más bien tú y yo somos pareja, y yo te regalo 10 millones de pesos y entran a tu cuenta por una donación que yo te hice a ti. ¿Yo por qué te estoy donando esa plata? Porque somos pareja, porque hay un vínculo sentimental y porque se me da la gana de regalártelo. Sí, pero yo preguntaría ¿de dónde lo sacaste? Espérate un momento. Que el dinero provenga de un origen presuntamente ilícito es otro rollo. Ahora, en el caso de mi mamá,
Ella no tiene ninguna sentencia en firme que diga que sus bienes fueron obtenidos de manera ilícita. La Fiscalía pretende decir que mis bienes son obtenidos de manera ilícita, pero ni siquiera dentro del proceso de mi mamá se ha determinado que esos bienes realmente hayan sido obtenidos de manera ilícita. ¿Sí me explico? A lo mejor esa sea una estrategia legal, pero no quiere decir ni que sea ético, ni tampoco que el origen de los bienes sea legal. No. ¿Qué dice sobre los Char? ¿Qué cuenta sobre lo que está facturando como influencer? Y además de sus polémicas relaciones sentimentales. De todo eso hablará en la segunda parte que tendremos aquí mañana en Sin Carreta. Nos llega el doloroso caso de Milay García, quien despidió a su hermana Dalena en junio pasado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando viajó a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Pero por cosas tristes del destino, un accidente automovilístico en Estados Unidos acabó con la vida de Dalena, dejando a su hija de 9 años en un hogar de paso de los Estados Unidos. Hoy Milay pide ayuda para poder viajar a encontrarse con su sobrina, recuperarla, verla y, si es del caso, naturalmente, regresarla a Colombia. Hola Juan Diego, mi nombre es Milay García. Quiero pues su ayuda, a ver cómo me pueden colaborar. Mi hermana es Rosmira Dalena García Domínguez, edad de 35 años, se fue para Estados Unidos, para el estado de Colorado, el cual tuvo un accidente en Fort Collins. Ella se fue con mi sobrina de 9 años. Mi nombre es María Josefa Domínguez Gutiérrez, soy la mamá de Rosmira Dalena García Domínguez. Ella perdió la vida el día 28 de julio a las 5 de la mañana, 5:02. Un carro la embistió y en este momento pues ella se encuentra en la morgue pues, en la espera de que nosotros hagamos la gestión para la repatriación del cuerpo. Y ahora estamos peleando por el cuerpo y por la custodia de la niña. El último deseo de mi hermana era que una hermana que está en Perú se hiciera cargo de ella. Y eso es lo que nosotros, la familia García Domínguez, les está pidiendo ayuda, tanto a ustedes como al gobierno nacional, que por favor nos colaboren. Pues Milay y a la familia, nosotros aquí en Sin Carreta, les cuento, ya empezamos los buenos oficios ante la Embajada Americana de los Estados Unidos aquí en Bogotá para tratar de buscar la posibilidad de que se le otorgue en estos casos una visa de carácter humanitario para que puedan viajar a los Estados Unidos y repatriar el cuerpo y naturalmente también recuperar a su sobrina. Esperamos tener una respuesta, aunque naturalmente esto es un trámite bastante demorado, no es tan rápido como uno quisiera a pesar del angustioso dolor que padece esta familia. Y bueno, llegamos así al final. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, conéctense a la web del Canal 1 o también búsquenos en nuestras redes sociales. No olviden enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y también a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Para cerrar, como siempre, aquí está la reflexión de la noche. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto es de un libro extraordinario de Marco Aurelio, ¿no? Meditaciones. Ya viene Noticentro 1 CMI. Así son las cosas. Sin Carreta. Que tengan una muy buena noche y como siempre los esperamos mañana a las 7 en punto de la noche.